Deseamos que se mantengan con nosotros. Continuamos con las informaciones. A pesar de que el sexo oral es una práctica sexual muy frecuente, muchas son las dudas e inquietudes sobre este tema, ya que no suele ser un tema del cual se converse abiertamente por miedo o por vergüenza. La práctica del sexo oral tiene sus riesgos que se deben conocer y analizar para reducir los casos de personas que se infectan o contagian por otras o que contagian a otras por no tomar las medidas adecuadas. Una de las dudas más frecuentes sobre este tema es si podría provocar una infección de orina, ya que entra en contacto la saliva de la persona cargada de bacterias con el pene o con la vulva de la pareja. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Recientemente le hice el sexo oral a mi novio y desde entonces él ha tenido algunos síntomas raros. Investigando, encontré que podría ser cistitis. Tengo la inquietud de si el sexo oral fue lo que le provocó eso. Estoy muy preocupada. ¿Es posible que le haya provocado esta infección? ¿Cómo puedo evitar que esto suceda? Tenemos en el estudio al urólogo doctor Pablo Mateo, quien nos ayudará con este tema y le dará respuesta a la persona que nos escribió a través de respuestas. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí de nuevo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Mire, tenemos este caso que recibimos a través de respuestas.com de esta persona que nos escribe con esta situación de si el sexo oral podría provocar infecciones de orina. Y es un tema bastante importante porque mucha gente no piensa que la saliva entra en contacto con los genitales. Háblenos de este tema. Sí, cualquier manipulación que haya a nivel de los genitales puede provocar una infección de vías urinarias. Y no solamente de vías urinarias, cualquier tipo de infección. Incluso por ejemplo, el uso de ropa interior que no sea de algodón es un factor que predispone a infección de vías urinarias. Entonces, una actividad sexual, un sexo oral, sí puede provocar una infección, una cistitis, mayormente en la mujer. En el hombre es un poquito más difícil por la longitud de la uretra, pero en la mujer cualquier actividad que se produzca a nivel de los genitales, pues sí puede provocar una infección de vía urinaria, que en este caso se llamaría cistitis. Y el caso de lo que se dice, que la penetración intensa podría ocasionar una infección de orina o podría ocasionar alguna laceración a nivel de la uretra o cualquier tipo de situación que se presente. ¿Qué relación tiene la penetración con las infecciones urinarias? Sí, y sería más la incidencia de infección de vías urinarias con la penetración. De hecho, las infecciones de vías urinarias inician generalmente en la mujer cuando inician la actividad sexual. Y las estadísticas dicen que de 50 mujeres que tienen infección de vías urinarias cuando inician la actividad sexual, a un hombre. O sea, que definitivamente sí está comprobado y está demostrado que la actividad sexual es un factor que predispone a la infección de vías urinarias. ¿Por eso es que se recomienda orinar luego del acto sexual? La recomendación es orinar después, pero tomar medidas de higiene. En este caso hay también un factor que muchas veces no podemos controlar y es la sensibilidad. No todos los organismos son iguales, hay organismos que son mucho más sensibles que otros. De hecho, hay mujeres que han tenido que dejar de tener una pareja porque cada vez que tienen una actividad sexual tienen un proceso infeccioso y no hay manera de controlar esto. Muchas veces recomendamos, por ejemplo, el consumo de agua antes de tener una actividad sexual y orinar después de concluir, y esto disminuye un poco la frecuencia de la actividad sexual. En otros casos recomendamos dosis de antibiótico post-coito, post-relación sexual, y también esto controla un poco la infección de vías urinarias. Pero de hecho, definitivamente que sí, que la penetración sí es un factor que predispone a la infección de vías urinarias en la mujer. Y por eso es bueno que las personas puedan identificarlo para que vayan al urólogo o que vayan al ginecólogo, en el caso de las mujeres, para poder recibir el tratamiento. Así es. Pero yo pienso que muchas veces, o la mayoría de las veces, es un asunto de orientación, Cuando les damos las recomendaciones a las mujeres, principalmente hay un problema serio con el consumo de líquido. Las mujeres no consumen líquido casi porque son muy responsables en el trabajo, tienen que ir muchas veces al baño y entonces evitando esto, pues pasan 3, 4, 5 y hasta 10 horas sin ir al baño y es un factor que predispone a infección de vías urinarias. Exacto. Entonces, no toman suficiente líquido, soportan mucho el deseo de orinar, que es otro factor también que predispone a las infecciones de vías urinarias. También esto hace que se produzca estreñimiento, que es otro de los factores que también predispone a esto. Pero también hay que tomar en cuenta la longitud de la uretra en la mujer. O sea, la uretra es el conducto que lleva la orina de la vejiga al exterior
y al ser tan corta, pues también es un factor que predispone a las infecciones. Doctor, y el caso, por ejemplo, de las mujeres que utilizan tampones, que normalmente lo utilizan durante la menstruación, ¿podría también esto ser un factor de infecciones de orina? Porque estamos hablando de que se quedan ahí por unas cuantas horas y entiendo que podría afectar, no sé qué usted... Sí, tiene más predisposición a tener infecciones de vías urinarias. De hecho, hay mujeres que sin tener menstruación usan a veces toallas, se acostumbran a eso, y esto también está demostrado de que aumenta la incidencia de infecciones de vías urinarias. Lo ideal es usar una ropa interior y cuando haya que cambiarla con más frecuencia, tomar más líquido, orinar con más frecuencia, y cuando la mujer orina, pues expulsa las bacterias que pueden ir ascendiendo a través de la uretra hacia la vejiga. Vamos a hablar del tema y sobre todo que hay mucha gente que nos escribe y nos dice que les gusta aguantar la orina cuando van a tener relaciones sexuales porque el orgasmo lo sienten más cuando tienen la vejiga llena durante el sexo. Háblenos de eso porque es un tema un poquito difícil por el hecho de que son personas que no saben el riesgo. Bueno, podría ser porque no hay una manera de definir lo que es la satisfacción en el sexo, o sea, cada quien tiene un hábito diferente y una manera diferente de tener un orgasmo, pero realmente lo ideal es no tener la vejiga llena porque esto produce laceraciones en la vejiga y podría llegar a producir lo que se llama una cistitis intersticial en estos pacientes que soportan mucho el deseo de orinar porque la vejiga se lacera y al lacerarse puede introducirse orina en estas laceraciones dentro del tejido y generar, no hay tratamiento para esto. Cuando se llega a producir una cistitis intersticial en una mujer o un hombre, en las mujeres más frecuentes, esa es la paciente que llega al urólogo, ha visitado muchos ginecólogos, muchos urólogos, pero nunca tiene una satisfacción con el tratamiento médico porque no hay medicamento para esto. O sea que... Entonces hay que evitar llegar a esa parte. O sea, cuando la vejiga, cuando usted le da deseo de orinar, es que ya la vejiga mandó el mensaje al cerebro de que está satisfecha, de que ya no aguanta más. Y entonces, cuando soportamos el deseo de orinar, estamos maltratando nuestra vejiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desocuparla, porque ya la vejiga llegó a su capacidad máxima. Y por eso es recomendable que tengamos siempre un baño cerca, donde nosotros podamos tener ese tipo de hábitos de siempre vaciar la vejiga. Esa parte es importante. Sí, y yo pienso que hay que poner un poco de interés en nosotros mismos, o sea, porque el médico hace la orientación, pero el paciente tiene que poner la otra parte. Estamos en una época donde ya encontramos un baño fácilmente en cualquier lugar y que está apto para ir. Entonces, yo les recomiendo a los pacientes que cuando van a trasladarse de un lugar a otro, que traten de desocupar su vejiga antes de salir, porque a veces el tránsito, por ejemplo, puede provocar que dure mucho tiempo y entonces tenga que soportar el deseo de orinar. Pero si usted se planifica, o sea, su organismo va primero, o sea, su organismo debe ser un templo y usted debe cuidarlo. Y la función de nosotros los médicos es orientar a los pacientes en ese sentido. ¿Y qué pasa durante el sueño, doctor? Porque, por ejemplo, como yo, hay personas que como yo le da mucha sed antes de dormir y muchas personas toman agua, pero durante el sueño a veces la sensación no nos despierta y es muy tarde ya, cuando nos despertamos hasta nos duele. Cuéntenos de esa parte. Bueno, ahí lo que pasa generalmente es que tenemos que reeducar nuestra vejiga. Cuando una persona toma mucho líquido en la noche o le da mucha sed, como en el caso tuyo, por ejemplo, yo estoy casi seguro que no hay un consumo adecuado de líquido en el día. ¿Y qué pasa? Cuando llega la noche, ya está relajada en la casa y el organismo pide líquido porque está deshidratado. Si hay una buena hidratación en el transcurso del día, de la mañana, de la tarde, realmente en la noche se puede consumir agua, pero no tanta agua como consume la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Va a tener el dolor a nivel suprapúbico por la retención de orina y no va a dormir muchas veces. Hay pacientes que se levantan 3, 4 veces en la noche. Entonces es un paciente que amanece cansado, amanece de mal humor porque entonces se levantó 4 o 5 veces a orinar. Si usted no consume líquido antes de acostarse, probablemente se levante una vez, probablemente, pero a lo mejor no se levante. Exacto. Entonces lo ideal es no tomar líquido antes de acostarse, hidratarnos en el transcurso del día. Y antes de irnos, doctor, las recomendaciones que le da a las personas para practicar sexo oral y que no se vea involucrado una infección de orina, tanto antes como después de la práctica.
Bueno, yo pienso que lo ideal aquí es tener una pareja segura, pero no solamente en la infección de vías urinarias, en el sexo oral. O sea, nosotros podemos tener un contagio de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, llámese HIV, hepatitis, el papiloma, el virus, o sea, la sífilis. Todas esas enfermedades pueden contagiarse con el sexo oral. Y es importante decirlo porque muchas veces tanto hombres como mujeres piensan que el sexo oral no tiene peligro, porque no hay una penetración. Pero no solamente la infección de vías urinarias, o sea, todas esas infecciones pueden contagiarse con el sexo oral. Entonces yo pienso que lo seguro aquí es tener una pareja segura y si no es así, tomar las precauciones del lugar, usar preservativos, ese tipo de cosas. Pero yo lo que más me oriento es a una pareja segura. ¿Por qué? Porque sin tener sexo oral, en un beso usted puede contagiarse de una enfermedad. Exacto. Entonces, lo más seguro es tener una pareja segura. Exacto, y sobre todo trabajar para que sean fieles, porque al final de cuentas esa sería la idea. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta e invitarme a su programa. Gracias, doctor. El sexo oral sin protección es una de las causas del aumento en el número de casos de personas infectadas de diversas infecciones de transmisión sexual. Por esto es de suma importancia tomar medidas y protegerse durante cualquier práctica sexual, sobre todo si no se tiene una pareja única. Mucha gente no se cuida y toma a la ligera su salud sexual, pero se olvida de que las consecuencias pueden ser fatales o irreversibles. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y nos vamos muy contentos porque compartimos todo el contenido educativo que preparamos para ustedes durante esta media hora. Esperamos que nos volvamos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más información sobre este tema. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.